Buenas tardes desde Barcelona, buena tarde, bienvenidos a este segundo Family Meeting de este trimestre, de este curso reto que intentamos compartir no perdiendo pues lo esencial de nuestro proyecto educativo, que es que quien se acerque al cole, sea como sea, a través de pantalla, también aprenda y también mejore. Y hoy tenemos un desafío por delante. En el Family Meeting anterior del mes de octubre, el reto era cómo acompañar a nuestros hijos, sea cual sea la edad, en los entornos digitales. Pero hoy, para compartir con todos los que nos estáis siguiendo en directo, no solo desde Barcelona, sino también desde otros lugares, desde Madrid, desde más allá, también Latinoamérica, que nos estáis compartiendo y siguiendo en este nuevo formato de hoy. Hoy tenemos el reto de descubrir cómo podemos un poquito llegar a ser, desarrollarnos emocionalmente inteligentes. Para ello nos vamos a hacer ayudar de alguien que ha sido crucial también en la evolución del proyecto educativo de nuestro propio colegio, el Col·legi Montserrat, pero también de otros centros, Nazaret Colegios Innovadores. Ella es Ruth Castillo Gualda. Es doctora en psicología evolutiva, experta en inteligencia emocional, intervención educativa, posgrado de la Universidad de Yale, entre otras universidades, colaboradora pues, de publicaciones científicas y, sobre todo, impulsora desde esa propia inteligencia emocional suya que siempre contagia, de muchas iniciativas y muchos proyectos que se van expandiendo en el mundo entero. Así que con muchas ganas, alguien que queremos mucho desde nuestro colegio y desde Nazaret, saludamos a Ruth. Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, Madre Mar. Muchísimas gracias por tu presentación. Un placer, el cariño es mutuo. Vamos, aparte de respetaros y admiraros, sois un grupo, un claustro maravilloso y bueno, efectivamente, pues ese cariño es recíproco. Pues con muchas ganas de escucharte, y esta tarde te hemos pedido, normalmente te pedimos para que trabajes con, como tú dices, ¿no?, con el claustro de profesores, pero hoy dices, vamos a lanzarnos a un nuevo reto, un nuevo desafío y vamos a intentar sumar a todos los papás, a todas las mamás en este pues apasionante recorrido que es el de descubrir, ¿no?, esa parte de emociones, gestionarlas, pero también, ¿no?, cómo acompañar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes en ese apasionante terreno de las emociones, de las cuales no nos podemos prescindir, no nos podemos separar, pero que también son las que a veces nos juegan malas pasadas. Así que la propuesta de esta tarde es que nos ilumines o, sobre todo, ¿no?, que convirtamos pues, a las familias también en entornos emocionalmente inteligentes, y de ahí, ¿no?, el título que le hemos dado a la sesión de esta tarde, de familias que se dan permiso para sentir, en el mejor de los significados, Ruth. Así que adelante con tu presentación, que será un gusto. Voy a recordar a todos los espectadores que están compartiendo esta tarde que durante tu intervención pueden ir planteando preguntas en el chat del canal de YouTube del Col·legi Montserrat, que después, cuando acabe tu intervención, haremos una muy breve pausa con un vídeo intermedio y después intentaremos pues, hacer también un poquito de coloquio con aquellas preguntas que el público nos lance. Así que estén muy, muy atentos, que merecen muchísimo la pena. ¿De acuerdo? Pues Ruth, adelante, somos todo oídos y ojos para compartir contigo esta tarde de jueves. Adelante, Ruth. Muchísimas gracias, Madre Mar, de nuevo, un placer. Bienvenidos, familias, bienvenidas familias a este Family Meeting en el que espero poder compartir algunos consejos, algunas herramientas que considero que pueden ser útiles para relacionarnos más inteligentemente con nuestras emociones, pero también voy a hablar no solo en calidad de psicóloga, sino también en calidad de madre, ¿no? Yo soy la primera que bueno, que cada día en muchas ocasiones es un reto, ¿no?, enfrentarme a diferentes situaciones en el ámbito familiar y espero que desde la sinceridad, desde la honestidad, pero también efectivamente desde el conocimiento pueda como decía Madre Mar, ¿no?, aportar un poquito de luz
a este mundo que a veces es complejo y más en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Todavía de mayor complejidad y de mayor intensidad emocional. Bueno, pues voy a empezar con esta frase. Es una frase que a mí, bueno, me gusta mucho, creo que resume muy bien uno de los principales puntos que me gustaría abordar en esta sesión de hoy. Solo se puede transmitir al niño aquello que el educador ya conquistó en sí mismo. Me gustaría que pensarais por un momento, podéis cerrar los ojos. ¿Qué os dice esta frase? Cuando hablamos de educación emocional, muchas personas pues tienen en la mente, incluso también muchos profesores, ¿no? Tienen en la mente pues un conjunto de fichas, de actividades, de cuentos, ¿verdad? Que pueden trabajar con sus hijos, que les pueden enseñar a sus hijos para que gestionen mejor sus emociones, pero olvidan el paso más fundamental de todos. Y es que para conseguir que una educación emocional sea efectiva, debemos de empezar por un proceso de transformación, por un trabajo personal de autoconocimiento en nosotros mismos. Porque solo así vamos a conseguir que la educación emocional sea lo suficientemente efectiva. Para empezar, la familia es nuestra primera microcultura, ¿vale? Es el lugar donde se forman las primeras relaciones que van a durar, por supuesto, toda la vida, los vínculos de apego, que sabemos hoy en día, gracias a la investigación en psicología, que son los que van a determinar o son los que van a sentar unas bases correctas de desarrollo socioemocional y además modela el desarrollo de nuestra mente. Todo ello lo hacemos a través de los vínculos, del famoso apego, algo que empezamos a desarrollar con nuestros hijos desde el momento, incluso antes de que nazcan, ¿no? Y que efectivamente va a ser un lazo que van a tener, pues nosotros van a desarrollar con sus figuras de apego durante toda la vida, incluso aunque ya no estemos con ellos. Pero sí que me gustaría empezar la sesión de hoy lanzando una pregunta a la que yo suelo llamar un selfie interior, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a hacernos selfies o fotografiar cosas que nos suceden, pero ¿cuántas veces nos fotografiamos en el interior? ¿Cuántas veces identificamos cómo nos sentimos antes de entrar por la puerta de casa, antes de ponernos a trabajar, antes de iniciar una conversación con nuestros hijos? Esta pregunta no es una pregunta banal, no es una pregunta que en muchas de las ocasiones se contesta bien o mal. A veces tendemos a ser muy reduccionistas cuando preguntamos esa frase, pero realmente esa frase esconde uno de los principales misterios, ¿no?, de la vida y del mundo, ¿no?, y de la naturaleza humana, que son las emociones, ¿no? Yo pongo aquí este GIF para representar posiblemente lo que podría ser nuestro mundo emocional, ¿no? Que casualmente lo podemos comparar con una ola y que fijaros que no es casualidad que cuando estamos en esta situación de pandemia también, cuando nos referimos a los contagios y a los casos y al incremento de casos de contagio y demás, se habla en términos de olas, ¿no? Efectivamente, esas olas, pues como en cualquier mar, a veces son más intensas, a veces tienen efectos más negativos, a veces son más continuos, son más frecuentes, otras veces parece que el mar está como un plato, pero sin duda alguna, aunque algunos días sean más intensos que otros, aunque algunos días la marea esté más revuelta que otros, pasa igual que con nuestras emociones, ¿no? A lo largo del día experimentamos, además, una de las cosas que también nos puede hacer asemejarlo a una marea es que siempre está en movimiento, ¿no? Siempre estamos en esa montaña rusa, en esa ola, ¿verdad?, de emociones a lo largo del día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos experimentando emociones que, como digo, algunas serán más o menos intensas, algunas serán más o menos agradables, algunas producirán mayores efectos negativos en nosotros, pero todas ellas forman parte de un fenómeno del que no nos podemos separar, como bien decía al inicio Madre Mar, ¿no?
Por eso, una de las cosas para evitar, ¿no? Una de las herramientas que lleva integrando el Colegio Montserrat y otros colegios también de Nazaret en España, y que forman parte de es una de las herramientas pilares del método Ruler, un método que os contaré un poquito más adelante, es la herramienta del medidor emocional. Imagino que muchos de vosotros, como familias de estudiantes que están ahora mismo en el Colegio Montserrat, estaréis familiarizados con esta herramienta. Es una herramienta que nos ayuda a identificar nuestro complejo mundo emocional, porque efectivamente hay muchas veces en lo que esto es muy difícil, en los que identificar las emociones que experimentamos es muy complejo, ¿vale? A veces porque no sabemos detectarlas, no sabemos identificarlas, a veces porque no sabemos encontrar las causas de esas emociones, a veces porque no sabemos ponerles un nombre, pero la realidad es que muchas veces no tenemos las suficientes habilidades para identificar de una manera precisa cómo nos sentimos. Esta herramienta se lleva integrando en el proyecto educativo del Colegio Montserrat ya bastantes años. Es una herramienta con la que están muy familiarizados nuestros estudiantes y efectivamente lo que les ayuda es a poder responder de una manera más concreta, más precisa. Básicamente clasifica las emociones teniendo en cuenta dos ejes, los dos ejes que desde la psicología sabemos que representan las emociones. Un eje horizontal, donde se evaluarían las ideas, los pensamientos, los recuerdos, la memoria, las interpretaciones, y esas sensaciones puramente mentales pueden ser agradables o pueden ser desagradables, ¿vale? Por otro lado, tendríamos la energía, es decir, desde los pies hasta la cabeza, ¿cuáles son mis señales? ¿Qué señales físicas, fisiológicas yo identifico ante la pregunta ¿cómo me siento? A veces las señales pueden ser muy intensas, muy elevadas, otras veces pueden ser menos intensas, ¿no? Con esto entendemos la respiración, la tasa cardíaca, la sudoración y, en definitiva, si hoy tuviéramos que identificar muchas de nuestras emociones en una situación como la que estamos viviendo, de incertidumbre, de revuelo, de miedo, ¿no? de tristeza, ¿no? Posiblemente nuestro medidor emocional en estos momentos, en estos últimos meses y posiblemente desde marzo, esté un poquito desequilibrado, ¿verdad? Es decir, habitualmente estamos experimentando, o esta situación de pandemia nos está haciendo, tanto a nosotros como a nuestros hijos, experimentar muchísimas emociones, quizá más de ese lado izquierdo, ¿no? De ese lado desagradable, que tiene que ver pues con los nervios, el miedo, la frustración, la conmoción, la inquietud, el estrés, la incertidumbre, la culpa, la alarma. Obviamente, cuando hablamos de emociones que están cerca del cero, estaríamos hablando de emociones más neutras, y a medida que nos vamos hacia los extremos, hablaríamos de emociones más intensas. De manera que todo nuestro mundo emocional lo podemos representar mediante esos 4 cuadrantes, ¿vale? Donde el objetivo, como os digo, no es vivir en un cuadrante determinado siempre, sino intentar equilibrarlo, intentar conseguir un equilibrio, un balance, ¿vale? Porque sabemos que desde el balance podemos tener respuestas más saludables, y obviamente eso no implica ni mucho menos que tengamos que evitar aquellas que son desagradables. Obviamente las emociones que tenéis puestas ahora mismo en pantalla son lógicas, son normales sentirlas. Estamos ante una situación de pandemia a la que antes nunca nos habíamos enfrentado, nos hemos tenido que reajustar y readaptar a un montón de circunstancias diferentes, y es normal, por tanto, sentirlas, ¿vale? O sea que una de las principales cosas que vamos a aprender y uno de los principales consejos que me gustaría que os llevarais también es la importancia que tiene validar las emociones, aunque a veces estas emociones no sean desagradables, ¿vale? Y de hecho esto no es algo que os diga yo o algo que vosotros a lo mejor pensando, ¿no? Cómo sentir me podáis decir. Hoy en día también hay numerosas investigaciones científicas que están demostrando, muy recientes además, que efectivamente los problemas de salud mental se han incrementado, no solo en la etapa adulta, también en la infancia, también en la adolescencia, y a todo ello le sumamos que estamos trabajando con niños que son eminentemente una generación digital. Y sabemos que a pesar de los grandes beneficios, como el hecho de estar hoy aquí en una presentación, ¿no? Y desde diferentes partes del mundo,
nos puede aportar la tecnología, también sabemos que un uso desmesurado y especialmente de algunas aplicaciones o redes sociales pueden tener también efectos negativos en la salud mental de niños y adolescentes. Pero es que además estamos encontrándonos en estos momentos en una situación que la OMS ya hace unos meses y que muchos expertos en psicología están denominando como de fatiga pandémica. ¿Y por qué esta fatiga pandémica ante una situación como la que estamos viviendo? Pues efectivamente lo que dicen los estudios es que realmente nuestro cuerpo, nuestra mente no está acostumbrada a vivir en un nivel de estrés tan alto como el que estamos viviendo, ¿no? En un nivel de incertidumbre tan elevado como el que esta situación nos está obligando a vivir. De hecho, hay un libro muy interesante, una guía sobre el estrés, que está publicado por Robert Sapolsky, que básicamente se titula el libro ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Por eso pongo yo aquí estas dos imágenes y simplemente para introduciros muy brevemente qué nos diferencia de otros animales. Lo que nos diferencia de otros animales, como veis aquí en esta fotografía, es nuestra corteza prefrontal. Realmente nuestra corteza prefrontal es la encargada de las funciones cognitivas más complejas, más superiores, la atención, la planificación, la organización, la regulación, la memoria, la atención, pero también esa corteza prefrontal en momentos intensos a nivel emocional nos puede jugar muchas malas pasadas. Lo que este autor en su libro plantea es que las cebras, cuando están ante un peligro inminente, por ejemplo, que les vaya a cazar un ser humano o que les vaya a comer, ¿no? O a agredir un león para comérselas, ellas activan ese sistema límbico, ese cerebro emocional que le ha permitido sobrevivir a lo largo de los años, pero efectivamente en cuanto el peligro desaparece, también su emoción, esa reacción automática, desaparece. En nuestro caso es más complejo porque la corteza prefrontal, además de ayudarnos a todas esas funciones cognitivas superiores, que por supuesto son esenciales en nuestra actividad como seres humanos, también nos juega malas pasadas. Y es que está todo el rato, a veces reflexionando, a veces rumiando, a veces recordando esa experiencia pasada vivida. Y eso provoca y tiene muchísimas implicaciones también en nuestra salud mental. Pero es que además, como padres y como madres, estamos haciendo una constante labor emocional en esta situación, ¿no? En esta situación en muchos casos, porque yo me recuerdo, ¿no? Me veo a mí misma muchas veces como la famosa película de La vida es bella, donde este actor hacía creer al niño que vivía una realidad paralela, ¿no? Que estaban en un juego cuando en realidad estaban en una de las situaciones más traumáticas que podían vivir. Y efectivamente ese es el problema que muchas veces eso puede causar a nosotros como adultos. Es decir, que estamos todo el rato intentando que nuestros hijos no nos noten una emoción determinada, de preocupación, de nervios, de tristeza, y estamos todo el rato mostrando a veces una cara, o nos esforzamos por mostrar una cara que en realidad no estamos experimentando. Eso genera mucho estrés en las personas. De hecho, en psicología clínica vemos que es uno de los principales motivos por los que las personas desarrollan al final algún tipo de alteración como la ansiedad o la depresión. Ese esfuerzo constante, ese lidiaje constante entre lo que muestran los demás y lo que realmente experimentan. Pues bien, toda esta introducción para simplemente deciros que ya no es solo difícil el hecho de educar en inteligencia emocional, en el contexto familiar, sino que encima a todo ello le tenemos que unir una situación a la que no podemos mirar hacia otro lado, ¿verdad? Estamos viviendo, todos estamos inmersos en una situación muy difícil de crisis sanitaria, pero también de crisis económica, a veces también de crisis incluso social, porque no podemos hacer las cosas que hacíamos anteriormente, y para ello van a cobrar especialmente relevancia, si no es que la tenían ya, ¿no? Pero desde luego hoy en día la situación nos está obligando a tener en cuenta estas habilidades para relacionarnos adecuadamente con nuestras emociones, ¿vale? Porque las emociones están ahí, no las podemos negar, no las podemos evitar, incluso son naturales, son una fuente de información que es natural, o sea, pasan por algo, no suceden de manera aleatoria, pero nuestras habilidades emocionales nos van a permitir que podamos pues vivir lo más equilibradamente posible y lo más saludablemente posible. Para ello seguimos un modelo teórico, el modelo teórico de Mayer y Salovey,
Y trabajamos, en este sentido, llevamos trabajando, como digo, ya bastantes años en el Colegio Montserrat y en otros colegios de las misioneras de Nazaret, a nivel tanto nacional como incluso también de Latinoamérica, con el método Ruler, un método que básicamente radica o parte de la idea de que para gestionar, para regular adecuadamente nuestras emociones como adultos, pero también, por supuesto, las emociones de nuestros hijos, debemos de conseguir o de realizar una serie de pasos progresivos. Ruler, en definitiva, es el acrónimo de reconocer emociones, identificar emociones en uno mismo y en los demás, en señales mentales, por ejemplo, un tipo de pensamiento, una idea que me viene a la cabeza, pero también en respuestas físicas, la comprensión de esas emociones, es decir, identificar qué causas, qué estímulos, qué lugares, qué personas están provocando esas emociones, qué momentos del día, por ejemplo, también. El etiquetado, el vocabulario emocional, es decir, tener la capacidad de poder expresar adecuadamente esas emociones, la expresión, considerando los objetivos que yo quiero conseguir y el contexto en el que estoy en un momento determinado, y por último, la regulación, es decir, utilizar y poner en marcha estrategias que me ayuden a manejar mis emociones de manera más saludable. Este acrónimo nos va a acompañar a lo largo de toda la sesión y de hecho debe de guiaros y de acompañaros cuando vosotros queráis trabajar esas habilidades emocionales con vuestros hijos, cuando queráis acercaros a vuestros hijos, no físicamente, sino emocionalmente, cuando queráis empatizar con ellos, cuando queráis pues obtener información. Y lo vamos a hacer con uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, ¿vale? Que a veces es el más complejo, pero es la idea que me gustaría transmitiros, y es que debemos de aprender a validar nuestras emociones. En primer lugar, y yo todo lo que vaya a ver a partir de ahora, me gustaría que lo aplicarais en primer lugar a vosotros mismos como adultos y posteriormente que lo pusierais en marcha en vuestros hijos. Pero ya os anticipo que no va a servir de mucho que lo pongamos en marcha solo para nuestros hijos si realmente a nosotros mismos a veces no nos damos el permiso para experimentar determinadas emociones. Esto tiene que ver con este término, validar nuestras emociones. ¿Cuántas veces a nosotros mismos o a nuestros hijos menospreciamos sus emociones? ¿Cuántas veces cuestionamos sus emociones? Tú en realidad, ¿cómo te vas a sentir así? ¿Pero qué estás diciendo? ¿No? Bueno, ninguneamos a veces las emociones de nuestros hijos porque pensamos que, bueno, que es una tontería, ¿no? ¿Cómo vas a tener miedo a la oscuridad? Pero si aquí no hay ningún monstruo, ¿qué estás diciendo? ¿Verdad? Y ojo, el miedo de ese niño es igual de intenso y es igual de real que el miedo que tú puedes tener mañana cuando tengas que presentar un proyecto o cuando tengas que defender algo, ¿no? Es igual de real. Por tanto, una de las cosas que tenemos que aprender es a tener esa actitud validante, esa actitud de aceptación, esa actitud de no juicio, esa actitud de entender que las emociones son realidades para cada una de las personas y no somos nadie para cuestionarlas, para minusvalorarlas o algo muy interesante incluso que hacen muchos padres, ¿no? Para solucionarlas, ¿verdad? Aquellos padres que efectivamente van con la idea de evitar que sus hijos se enfaden, se frustren, se pongan tristes y entonces le dan soluciones antes de que incluso ellos pidan ayuda, ¿no? Estamos en ese sentido haciendo que nuestros hijos invaliden también su propio mundo emocional, ¿vale? Pensad que si yo niego la información, la comunicación que nuestro hijo quiere tener con nosotros porque nos expresa una emoción y yo le digo, no llores, no te enfades, no te preocupes, ¿verdad? Estoy negando ese principio de comunicación, que es el principal paso para poder entablar una conversación, para poder conversar, para poder empatizar, para poder luego, posteriormente, corregular. Pero es que además, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que a veces confundimos mucho lo que son las emociones y lo que son comportamientos, ¿vale? Es decir, son aspectos diferentes, aunque a veces se relacionan, otras muchas veces no se relacionan. Otras muchas veces puede haber niños que lleguen a su casa y que te peguen un grito o te traten mal o te pongan una mala cara
y no porque realmente estén enfadados, no porque realmente estén frustrados, sino simplemente porque a lo mejor pues sienten culpa, sienten vergüenza o incluso sienten tristeza, ¿no? A veces, especialmente cuando hablamos de niños pequeñitos, muchas de las emociones de los cuadrantes azul o rojo, los niños pequeños las expresan mediante comportamientos generalmente agresivos, muchas veces también incluso mediante llamadas de atención, ¿vale? Donde lo que están intentando nuestros hijos es a voces pedir ayuda, pero no saben cómo expresarlo, no saben cómo hacerlo. Y es lógico, son niños pequeños, cuando hablamos de niños pequeños, y no tienen todavía las habilidades para comprender por qué se sienten así o incluso para expresarlo con vocabulario. Pero es que cuando llegamos a la adolescencia, y yo sé que este taller, ¿no? Este Family Meeting, en realidad no estaba orientado a una etapa evolutiva específica, me dijeron que hablara así a nivel general, pero es que la adolescencia no es mucho más simple, más bien muchas veces se vuelve más compleja porque estamos en una etapa evolutiva bastante complicada, donde a veces es verdad que los propios adultos tendemos a, como digo, a no empatizar o no conectar con las emociones de nuestro hijo adolescente porque directamente no entendemos su propio mundo emocional. Pero es que sabemos además que el mundo emocional de la adolescencia es especialmente complejo por varias de las cosas que os pongo en esta presentación. En primer lugar, están en una etapa en donde su necesidad de hacerse sentir notado, visible, importante, es abismal, ¿vale? Es decir, pretenden generar un interés en los demás a veces desmesurado, ¿sí? Esto le lleva, por tanto, y provoca, por tanto, que en muchas ocasiones realicen comportamientos quizá un tanto extravagantes, ¿no? Un tanto intensos. Luego, además, sucede en ellos también otro fenómeno complejo, que es el de fábula personal, y es la consideración de que son personas únicas, invulnerables. Eso los hace también especialmente invulnerables pues a coger el virus o a ir con la moto a 60 por hora y no estrellarse porque nunca les va a pasar nada, a sentirse fuertes y sanos todo el tiempo. Y es normal, en su mente hay un proceso que es ese de fábula personal donde efectivamente sienten además que son únicos y que nadie les puede entender. Y por último, hay otro concepto que es el de invencibilidad adolescente, donde además esos picos que se generan de dopamina unido a todavía una corteza prefrontal en desarrollo, hace que nuestros hijos se enganchen específicamente a situaciones de riesgo, a buscar sensaciones nuevas, a conseguir las cosas rápido y fácilmente y a evitar pues esos, o a saber que tienen que regularse en algún momento para conseguir un beneficio después. Ellos necesitan las cosas rápido y ya, ¿vale? No pueden esperar. Y es normal, su cerebro está en ese momento, en ese periodo donde para ellos es especialmente complicado regularse en determinado momento, ¿vale? Por tanto, sin duda, ¿no? Cada etapa es compleja, cada etapa es diferente, a veces porque ni siquiera tienen todavía las habilidades para expresar, para comprender por qué se sienten así, y en otros momentos porque realmente su mundo emocional, su cerebro todavía en desarrollo, pues le hace especialmente complicado el gestionar algunas situaciones y pues ser buenos reguladores de esas emociones. Me gustaría en este momento que focalizarais en vuestros hijos. Si tenéis hijos de diferentes edades, pues podéis también hacer una pequeña fotografía de cómo es esa relación con cada uno de vuestros hijos, ¿vale? Y teniendo en cuenta las grandes habilidades que hemos visto anteriormente, ¿cómo es? ¿Cómo es esa relación con mi hijo, con mi hija? Soy una madre que presta atención a esas señales que mi hijo me hace según entra a la casa, aunque a veces no me gusten. Soy una persona que miro para otro lado y digo, ya está otra vez con sus tonterías. O mira, es que no te aguanto. O soy una persona curiosa que intenta conocer, que intenta ir un poquito más allá. O soy una persona que directamente diga, qué tontería, no te pasa nada, hijo. Si tú supieras el día que llevo yo, ¿no? Por otro lado, en términos de comprensión emocional,
¿Qué solemos hacer cuando estamos con nuestros hijos? Tendemos a interpretar las cosas que nos pasan con ellos negativamente. Es que siempre lo hace para fastidiar. Es que le caigo mal. Es que no me quiere. Es que solo quiere estar con su padre. Es que, ¿vale? Somos personas que intentamos contagiar nuestra propia angustia, nuestra propia emoción, y al final terminamos los dos envueltos en un torbellino y no solo no nos ayudamos, sino que encima nos entorpecemos porque se unen sus emociones con encima las mías, ¿verdad? O somos directamente personas que no conectamos con, bueno, pues con sus emociones, con lo que sienten, con la situación que están experimentando. Estamos metidos en nuestro propio mundo, en nuestras preocupaciones, y quizá nos importa poco, ¿no? Pues otras cosas que consideramos menos importantes. Y en términos de regulación emocional, ¿vale? Somos de los que nos distanciamos de esas experiencias emocionales porque nos provocan estrés, nos generan vulnerabilidad, ¿vale? O básicamente lo que hacemos es decir, oye, mira, bastante tengo ya, ¿no? Son sus problemas, él ya empieza a ser mayorcito, que pide ayuda a su amigo o a su padre o a su primo, ¿no? Por tanto, para cada una de las habilidades podemos también reflexionar. Y tenemos poquito tiempo, pero os pido que de cada una de las diapositivas intentéis sacar una pequeña reflexión, una pequeña fotografía de cómo os sentís, ¿vale? Fijaros que el libro recientemente publicado de Mark Brackett, del fundador de esta metodología, del método Ruler y el director del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, el libro se llama Permiso para sentir, y básicamente dice algo que me parece clave, ¿no? Hay dos tipos de personas que pueden ser científicos de las emociones de sus hijos, ¿vale? O personas que pueden ser jueces de las emociones de sus hijos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué diferencia habría entre un perfil científico que observa, que está abierto, que hace preguntas, que analiza, que evita sesgos, que evita connotaciones, que evita juicios previos? ¿Qué diferencia habría entre un perfil observador, detective, científico y un perfil de juez, más centrado en controlar instrumentalmente los comportamientos que no me gustan? Oye, mira, Toki, sonríe o sonríe, estás calmado o estás calmado, me da igual cómo te sientas, aquí con la sonrisa puesta, ¿no? O relajadito, ¿eh? No quiero ni un golpe a la mesa, ¿sí? Más centrados en controlar comportamientos, de las emociones como un signo de debilidad, ¿no? De vulnerabilidad. Tú no llores, tú no te enfades, tú mejor no digas nada, no tal. Tiene una mentalidad fija acerca de las emociones frente a una mentalidad de crecimiento, como harían los científicos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues que realmente muchos de nosotros podemos entender que nuestras habilidades emocionales se están desarrollando e incluso no dejan de desarrollarse en ningún momento de nuestra vida. Es un aprendizaje que dura de por vida, pero es que además nosotros podemos también considerar que siempre tenemos un espacio de mejora, ¿no? El famoso no soy bueno regulando mis emociones todavía. Eso sería una mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad fija que sería el clásico decir, pues yo soy así, pues así es mi personalidad, pues así es como me han criado, ¿no? Los jueces tienen leyes, normas, expectativas sobre el comportamiento, expectativas sobre cómo se tienen que sentir las personas. Y ojo, las personas somos muy diferentes. En nuestras emociones influye nuestra personalidad, nuestras experiencias pasadas, nuestros estilos de crianza, influyen tantas cosas que es muy difícil que todo el mundo en una misma familia experimente las emociones de la misma manera, ¿no? Y encima, también en muchos casos, lo que ocurre a esa visión de juez es que hay poco interés, ¿no? Hay poco interés, poca motivación por entender qué hay detrás de los comportamientos, qué hay detrás de ese comportamiento inadecuado, qué emoción puede estar suscitando ese comportamiento inadecuado. Y además, una de las principales diferencias entre ser científico de emociones y ser juez de emociones es que los científicos regulan sus emociones primero para acercarse a las emociones de sus hijos, mientras que los jueces se dejan arrastrar por sus propias emociones, por sus propios sesgos. Yo siempre utilizo la metáfora de que al final nuestras emociones es como una bolsa de té, ¿no? Yo la vierto en un líquido transparente y va a tintar, ¿verdad? Va a sesgar
mucho la forma que yo voy a tener de interpretar, ¿no? Por tanto, a veces una de las principales claves para enfrentarnos a situaciones difíciles con nuestros hijos está en decir, bueno, voy a parar, voy a centrarme en cómo me siento yo, voy a identificar cómo es probable que me comporte si yo voy con este enfado, con este nivel de enfado que tengo, con este nivel de ansiedad que tengo, y voy a ver qué técnica me puede ayudar a manejar, a pensar qué es lo que quiero conseguir y luego ahora ya sí hablar con mi hijo, ¿no? ¿Qué siguiente habilidad podríamos encontrar? La comprensión de las emociones, ¿no? Identificar los porqués. Antes os ponía esta diapositiva para que básicamente entendiéramos que en el fondo cada una de las emociones que experimentamos tienen un porqué, tienen, como en inglés se dice, un trigger, ¿no? Tienen un estímulo, un detonante que despierta, que acelera todo un proceso de reacción emocional. Y a veces esos detonantes pueden ser reales, pero también pueden ser imaginarios. También puede estar solo y exclusivamente en mi mente. Y esto es importante también que lo entendamos, porque los que están en nuestra mente no son perceptibles por los demás, ¿vale? De manera que cuando hablamos de emociones complejas, el cómo se combinen, ¿verdad? Aquí yo os pongo algunos ejemplos de lo que podría ser, por ejemplo, la emoción de desprecio, que sería una combinación entre asco y enfado. O una emoción de decepción, que sería una combinación entre tristeza, sorpresa y enfado. Es decir, que para cada uno de nosotros, cuánta cantidad haya de cada una de esas emociones va a ser muy diferente. Y todo, como digo, va a depender de muchas diferencias individuales. Para empezar, nuestra personalidad, nuestros propios estilos de afrontamiento, nuestras experiencias pasadas, el tipo de situación a la que nos encontremos, ¿vale? De manera que respetar la individualidad cuando hablamos de emociones va a ser también fundamental. Nunca dejarnos arrastrar por lo que siento yo y pensar que todo el mundo debe de sentir de esa misma manera, ¿vale? Y hablaba de esos detonantes mentales porque me parece muy interesante también entender en estos casos que a veces todo y cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, cuando estamos con nuestros hijos, pues también tenemos ciertas creencias, ciertas necesidades, ¿no? La necesidad de tener control sobre todo, de hacerlo todo perfecto, ¿verdad? O a veces tenemos incluso errores cognitivos a la hora de interpretar las cosas que nos ocurren. Extraemos conclusiones solo de datos muy parciales o tenemos un pensamiento muy dicotómico, muy polarizado, o a veces incluso algo todavía más complejo, ¿no? Tenemos emociones de nuestras propias emociones y eso nos hace estar todavía peor, ¿vale? A veces sabemos que podemos sentir incluso, podemos sentirnos culpables por sentir tristeza en un momento determinado o podemos enfadarnos por sentir celos. Y fijaros, ya somos nosotros mismos los que haciendo un juicio de valor enjuiciamos incluso nuestro propio mundo emocional. Y si eso lo hacemos con nosotros mismos, imaginaros que no haremos con otras personas, ¿no? Por eso también cuando hablamos de comprender, hablamos de mucho más que identificar ese estímulo físico, esa situación real, sino incluso también de comprender qué está pasando por la cabeza de mi hijo. ¿Cuáles son esas creencias irracionales? ¿Cuáles son esos errores interpretativos? ¿Cuáles son esas emociones que están surgiendo de sus propias emociones? ¿Vale? Y vamos ahora sí con esta parte de expresar y regular. Fijaros que en el acrónimo la expresión y la regulación emocional serían las dos últimas habilidades de este método Ruler, porque tienen que ver, las dos tienen que ver con la gestión de las emociones, ¿vale? Yo experimento emociones desagradables, como las que hemos visto anteriormente en ese medidor emocional. Experimento tristeza, decaimiento, apatía, frustración, ¿verdad? Y tengo ciertas reacciones automáticas. Son quizá pues reacciones que me han, que yo he aprendido a lo largo de mi vida o que yo he visto en mis propios padres o que me han funcionado de una o de otra manera. Y todos tenemos ciertas reacciones automáticas, pero también nuestros hijos tienen ciertas reacciones automáticas. Nuestras tendencias están ahí, son lo que podríamos decir, como estaba diciendo, ¿no? Reacciones, que lo diferencia mucho de respuestas, porque la respuesta tiene una connotación reflexiva, sin embargo la reacción aparece de una manera automática, ¿verdad? Aparece casi sin darnos cuenta.
Somos personas que tendemos a rumiar cuando algo nos pasa, empezamos a engancharnos a nuestra idea, a la situación, y por qué me dijo, y ahora tal, y es que en realidad, y es que míralo, ¿verdad? O somos personas que tendemos a hacernos los víctimas de todo, es que todo me sale mal, es que mi vida es un desastre, o somos personas que tendemos a negar eso que me preocupa y lo evito constantemente hasta que se forme una nube gigante o una bola gigante, ¿no?, de nieve. Y también hay otras personas que a lo mejor pues utilizan la actitud pasivo-agresiva, ¿no? Se sienten mal, están frustrados, están nerviosos y utilizan con sus hijos o con sus parejas el cinismo, utilizan la indiferencia, ¿verdad? Utilizamos técnicas quizás un poquito más enmascaradas, pero que sin duda alguna son respuestas automáticas que damos porque nos sentimos mal, ¿verdad? Otras personas tendemos al aislamiento, por ejemplo, nos encerramos en nuestra habitación o nos ponemos con el móvil y nos tiramos las horas con el móvil olvidándonos de lo que está pasando en casa, o incluso los malos hábitos. Fijaros que el otro día tuve la oportunidad de estar en una mesa redonda con el jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre y decía que se había incrementado durante la pandemia el consumo de alcohol, ¿verdad? O sea que también incluso estamos usando, puede ser una mala alimentación, un mal sueño, una mala higiene del sueño o incluso, como decía, abuso de ciertas sustancias que sabemos que no nos ayudan, ¿vale? Por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer, primero nosotros mismos, pero también, por supuesto, con nuestros hijos, es intentar corregular esas emociones de manera saludable. A mí también me gustaría, lo he dicho al principio, que todo esto que os pregunto, también no solo lo penséis para vosotros mismos, sino ¿qué hacen nuestros hijos? ¿Qué están haciendo nuestros hijos en estos momentos? ¿Vale? ¿Cuáles son sus tendencias automáticas? ¿Cuáles son sus reacciones cuando se sienten mal, cuando están frustrados, cuando están enfadados? ¿A qué tienden? ¿Sí? Y ahora sí es el momento de iniciar con ellos un proceso de corregulación, donde efectivamente sabemos desde la psicología que tenemos ciertas estrategias que nos van a ayudar a manejar nuestras emociones de una manera más saludable, ¿vale? La primera de ellas es aceptar las emociones. Yo pongo una metáfora que creo que puede ser bastante gráfica cuando hablamos de las emociones, y es que a veces las emociones, sobre todo las desagradables, ¿no?, cuanto más intentamos alejarlas, más intensas se vuelven, ¿no? Esto es como un boomerang. Si yo lo arrojo con mucha fuerza, con mayor fuerza va a volver sobre mí, ¿no? Entonces, una de las técnicas que en psicología tenemos y que forman parte de una de las grandes estrategias, ¿no?, para regular las emociones es aceptar, ¿vale? No es resignarse, pero sí es aceptar que estamos tristes, que estamos frustrados, que estamos nerviosos y decírnoslo, usar un lenguaje adecuado para decírnoslo, ¿vale? Y de la misma manera, cuando nosotros intentamos hacer ese esfuerzo de evitar que esa situación aparezca, seguramente la emoción va a disminuir su intensidad. Pero si estamos todo el rato luchando contra la emoción, ¿vale?, posiblemente lo que estamos haciendo es acrecentar y hacer que esa emoción se vuelva todavía más intensa. Otra estrategia muy útil es la reevaluación cognitiva. Lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? ¿Qué características tiene la reevaluación? Cuando hablamos de reevaluación, hablamos directamente de todos aquellos pensamientos que nosotros podemos realizar de manera alternativa con el objetivo de interpretar la realidad de una mejor manera, ¿vale? Y, en primer lugar, también desidentificándonos de ese pensamiento. El hecho de que nosotros pensemos que nuestra vida es un desastre o de que nos está llamando nuestro hijo y nos va a contar algo terrible, vamos a pensar, bueno, ¿qué pruebas tengo de que ese pensamiento es real? ¿Vale? ¿En qué me baso para pensar así y para tirarme amargada toda la mañana? Cuestionar la veracidad de este pensamiento, evaluar la utilidad de ese pensamiento. ¿Me está sirviendo pensar así de alguna manera? Si yo estoy en el trabajo y digo, puf, madre mía, es que mi jefe me va a decir no sé cuánto, o estoy con mi hijo y digo, ves que no va a servir de nada tener esta conversación con él. ¿Crees que tener ese pensamiento te va a ayudar a sacar un mayor provecho de la situación? Controlar también dónde dirigimos la atención. A veces nuestra mente es bastante compleja y solo se dirige hacia aquellas cosas que confirman las expectativas que yo tengo. Por tanto, mi mente va a sesgarse completamente hacia toda aquella información que va a confirmar lo que yo espero encontrar,
Y todo aquello que no lo corrobora directamente en mi mente no le va a hacer caso. Sabiendo eso, yo puedo también hacer un esfuerzo por, en una situación, focalizarme también por las cosas que me pueden ir bien y hacer, y todo esto que os digo, de nuevo, son cosas que nosotros podemos hacer con nuestros hijos de la misma manera, ¿vale? Intentar reajustar esa atención, tomar perspectiva, tomar distancia ante las diferentes situaciones. Otra estrategia es el autodiálogo. Yo le llamo autodiálogo amable, puede ser autodiálogo positivo, puede ser autodiálogo inteligente, pero de nuevo, preguntarle a vuestros hijos, ¿eres consciente de cómo te hablas a ti mismo? Cuando tienes una mala racha, cuando las cosas no te salen como esperabas, cuando el profesor o la profesora te critica, cuando tus amigos te dicen algo positivo, ¿qué te dice a ti mismo? Ah, no, me lo dicen porque me quieren, me lo dicen porque son mis amigos, pero en el fondo no lo piensan. ¿O qué te dice a ti mismo cuando ya termina el día, estás cansado, estás frustrado, ¿verdad? ¿Qué te dice a ti mismo? Bah, pues es que el día ha sido fatal, es que no he hecho nada bien, es que, ¿cómo es ese diálogo? ¿Es un diálogo polarizado? ¿Crees que ese diálogo te está ayudando cuando estás ante una situación difícil? Y luego también sirve mucho el recordarte que las emociones, igual que vienen, se van y que son pasajeras y que nada es permanente. Por tanto, que quizá a veces también la actitud de querernos enganchar a una emoción y estar todo el tiempo rumiando y digiriendo esa emoción todo el rato, ¿verdad? A veces lo que hace es intensificar. A veces se trata de parar, decir, oye, mira, estoy estresado, pero si dejo de luchar contra ello, también se va a ir. Recordarte que nada dura para siempre. Y ahora sí vendría ese paso de compartir estrategias, porque cuando hablamos de compartir estrategias en casa, también tenemos que entender, igual que hablábamos de las emociones, que lo que es útil para ti no necesariamente implica que sea útil para tu hijo, ¿vale? Pero que sin duda alguna el ambiente, el contexto familiar es un contexto de contagio emocional. Y yo creo que todos me entenderéis cuando digo que a veces entramos en casas y hay casas donde el ambiente está muy cargado, donde hay mucha hostilidad, donde hay mucha agresión, donde hay muchos nervios, donde todo el mundo está a la que salta. Hay otras casas que, sin embargo, tienen un ambiente relajado, tranquilo. Hay familias más sonrientes, hay familias más serias, menos habladoras. Es decir, cada microcultura familiar genera un ambiente. Y ser consciente de ese ambiente va a ser fundamental, porque cuando nosotros queremos favorecer en los niños que compartan las emociones, tenemos que también generar ese espacio de sinceridad, de confianza, ese clima, ¿vale? Que les va a ayudar a compartir honestamente las emociones que sienten. Y para ello, por ejemplo, el método Ruler también cuenta con una de las herramientas que también en el Colegio Montserrat pues llevan aplicando desde hace bastantes años, ¿no? Y en sus clases, que es la creación de un acuerdo emocional. Partiendo de la pregunta, sabemos que el acuerdo emocional sería como un conjunto de normas que nos comprometemos a cumplir todo, pero ¿qué es lo que van a motivar el cumplimiento de esas normas? Lo que van a motivar el cumplimiento de esas normas no es imponerte un comportamiento, es preguntarte cómo te quieres sentir, cómo queremos sentirnos en esta casa. Yo he puesto aquí algunos ejemplos, tranquilos, unidos, pacientes, libres, sinceros, ¿y qué vamos a hacer para experimentar esas emociones? Y ahora sí, podríamos definir todos aquellos comportamientos en casa que nos van a ayudar a experimentar esas emociones. Y como digo, ¿no? Cuando nosotros generamos esos espacios donde compartir, también tenemos que darnos cuenta en muchas ocasiones que efectivamente el medidor emocional puede ser una herramienta que nos ayude a clasificar las diferentes estrategias en función de las emociones que yo quiero manejar. Porque cuando nosotros regulamos las emociones, las regulamos específicamente para una emoción determinada. Lo que me sirve para manejar el enfado posiblemente no me sirva para manejar la tristeza, ¿vale? Y de nuevo, la respiración va a ser una de las principales, unida por supuesto al autodiálogo, a la reevaluación y a la aceptación emocional, va a ser una de las principales estrategias que yo puedo trabajar con mis hijos para que les ayude a gestionar saludablemente sus emociones. Pero ojo, la respiración requiere entrenamiento.
muchos padres me dicen, no, pero es que mi hijo ante un examen, cuando está nervioso, cuando está enfadado, yo le digo que respire, pero es que no es capaz de respirar. Y siempre lo digo, la respiración requiere de mucho entrenamiento y requiere sobre todo de entrenamiento proactivo. Es decir, antes de que esa situación emocionalmente intensa ocurra, yo debo de enseñar a mis hijos a cómo trabajar la respiración, a cómo ponerla en marcha, a que experimente esas sensaciones de respiración diafragmática. Solo así podremos hacer que la respiración sea consciente y que realmente forme parte de una de las estrategias de regulación emocional por excelencia. Por supuesto, además de todo lo que está explicando anteriormente. Bueno, y para resumir, a mí me gusta representar todo este proceso, ¿no?, que hemos visto hasta ahora como una especie de ruta donde en cada puerto voy a trabajar específicamente cada una de las habilidades que hemos visto a lo largo de la presentación. Para conseguir que nuestros hijos compartan sus emociones, para conseguir que nuestros hijos sientan que sus familias son un espacio para sentir, les permiten sentir, debemos de iniciar una ruta, un camino, y en cada puerto vamos a trabajar especialmente cada una de estas estrategias. Por ejemplo, el reconocimiento emocional. Es decir, debemos de ser capaces de identificar cómo se sienten nuestros hijos, identificar aquellas señales que pueden denotar que mi hijo se siente pues frustrado, enfadado, nervioso, preocupado. Podemos hacer preguntas. Esas preguntas deben de ser abiertas, lo más abiertas posibles, para que nuestros hijos también se sientan con la libertad de poder compartir. Identificar esas señales en su cuerpo, pues te veo un poquito nervioso, que no paras de moverte, que tienes un gesto un poquito raro, te veo que tu respiración está agitada. Identificar esas señales físicas y también esas señales mentales. Recordar cuando hablábamos de esos errores cognitivos, de esos sesgos, de esas creencias irracionales. ¿Cuáles son esas creencias irracionales de mis hijos? ¿Cuáles son esos estímulos imaginarios que pueden estar denotando, que pueden estar iniciando esa reacción emocional? El segundo puerto sería la comprensión emocional, es decir, ayudar a nuestros hijos a encontrar esos triggers, esos detonantes emocionales. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Con qué personas estaba? ¿En qué momentos del día se generan en él esas emociones? Que él pueda encontrar esos estímulos y que sobre todo que él también pueda, o ella, reflexionar sobre qué consecuencias va a tener esa emoción. Si yo me siento celosa, ¿cómo es probable que yo interprete la situación a la que me estoy enfrentando? Si me siento preocupada, ¿cómo es probable que yo interprete lo que se me está pidiendo, ¿no? Que lo vea como una amenaza o no. Es decir, intentar también entender cuáles son las consecuencias de esa emoción que estoy teniendo y cómo eso interfiere en la forma que tenemos de interpretar la realidad. El siguiente puerto, la siguiente posada sería nombrar las emociones. ¿Qué entendemos cuando hablamos de nombrar las emociones? Pues al final ayudar a nuestros hijos a que tengan un vocabulario rico, amplio, para describir sus experiencias emocionales. Es decir, enseñarles o intentar preguntarles, quizá lo que te sientes es frustrado, te sientes irritado, porque no es lo mismo. Cada palabra emocional es diferente, tiene connotaciones diferentes. No es lo mismo sentirse envidioso que sentirse culpable, que sentirse decepcionado, que sentirse frustrado. Las palabras emocionales, en el fondo, nos ayudan a generar un modelo mental de cómo me estoy sintiendo y, lo más importante, dan el primer paso para regular una emoción, porque digamos que teniendo muy en mente a Vygotsky, que es uno de los principales autores de educación, realmente el lenguaje va a ser la base de cualquier conciencia, de cualquier aprendizaje, porque todo aquello que no se nombra no existe. Por otro lado, la expresión de las emociones, es decir, decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, darles espacios para que ellos puedan expresar libremente sus emociones e incluso también dejarles esos espacios para ellos a nivel personal, a nivel individual. Oye, entiendo que te sientes así. Si quieres puedes irte a tu habitación o puedes salir un momento a que te dé el aire, y cuando estés más preparado, cuando estés más dispuesto, cuando tú te sientas mejor o cuando lo necesites, estoy aquí. Y estoy aquí para ayudarte, y estoy aquí para que podamos resolver esto juntos o para que podamos encontrar otra alternativa, ¿vale?
Y por último, como ya recordaréis, la regulación. Ahora ya sí, compartir estas estrategias que me van a ayudar o que nos van a ayudar, ¿no? Teniendo en cuenta esa corregulación de la que hablamos, esas estrategias comunes, atendiendo también a las diferencias, ¿no?, individuales, y atendiendo también a cómo pensamos que a nuestros hijos les puede venir bien, entender que hay estrategias de regulación emocional para cada uno de los cuadrantes, para cada una de las emociones, que a lo mejor lo que me puede venir bien a mí no necesariamente le puede venir bien a mi hijo, pero que seguro que si nosotros intentamos hacer ese esfuerzo por darle consejos, por ponernos como ejemplo, por decirle, oye, mira, pues ahí me viene bien cuando estoy así, cuando estoy triste, escribir lo que me pasa, o reflexionar, o imaginar que mis pensamientos son como un globo y soltarlo, o lo que sea, ¿no? Si yo cuento esas estrategias, pues a lo mejor mi hijo el día de mañana es capaz de poner en marcha algunas de ellas, o al menos se acuerda de que esos son consejos que le pueden venir bien ante situaciones emocionalmente intensas. Todo ello son diferentes momentos de una ruta que sin duda es compleja, pero que también es lo que nos va a asegurar que seamos familias, que damos permiso para sentir. Por tanto, teniendo en cuenta esto, me gustaría que cerráramos los ojos un momento y pensáramos, ¿quién a lo largo de vuestra vida os ha dado permiso para sentir? ¿Cómo era esa persona? ¿Qué hacía? ¿Qué te decía? ¿Qué preguntas te realizaba? ¿Cómo eran sus comportamientos? ¿Cómo era también su comunicación no verbal? ¿Habéis tenido a alguien a lo largo de vuestra vida que os ha dado ese permiso para sentir, que realmente ha observado sin juzgar cómo sentíais? Con esto en mente, es muy importante que también nos acerquemos a nuestros hijos. Sepamos, generemos en nuestra mente, visualicemos en nuestra mente cómo me gustaría comportarme, cómo podría tener en cuenta, qué cualidades tendría que tener en cuenta o qué comportamientos tendría que poner en marcha para que nuestros hijos sientan que no enjuiciamos sus emociones, que no minusvaloramos sus emociones, que nos importan y que nos importan mucho más de sus propios comportamientos, que realmente nos importa aquellas emociones que experimentan y que son las que en definitiva suscitan todo lo demás. Para terminar, yo he creado un acrónimo que creo que puede resumir bastante bien pues el cómo acercar a nuestros hijos con ese objetivo de hacerles ver que sus emociones, que las emociones en el contexto familiar nos importan. El acrónimo es CREA. CREA significa, en primer lugar, conecta, pregunta en lugar de asumir, observa más y evalúa menos, enjuicia menos, haz preguntas abiertas, deja espacios. Esos espacios pueden ser espacios de silencio, porque muchas veces el silencio suscita también el poder ordenar las ideas, suscita también el poder hablar más calmadamente, más tranquilamente, realmente escuchar por escuchar, no escuchar para contestar, ¿vale? El segundo paso sería reflexiona. Reflexiona tú mismo sobre las conductas iceberg de tus hijos. Y llamo conductas iceberg a todos esos comportamientos que en el fondo no son congruentes con las emociones. ¿Qué hay detrás de esos comportamientos agresivos o desafiantes? ¿Qué emociones puede haber detrás? Solo reflexionando sobre esas conductas iceberg podremos establecer una conversación desde la empatía, desde la honestidad y desde la sinceridad. Empodera. Las emociones, otro aspecto fundamental es entender como padres que las emociones son un símbolo de fortaleza. Nunca entenderlas como un símbolo de debilidad, de vulnerabilidad. Y en ese sentido debemos también nosotros hacer el esfuerzo por cambiar la mentalidad que tenemos muchas veces sobre las emociones. Pensar que las emociones en el fondo son fuente de información, aparecen por una causa muy, muy precisa, muy determinada. Y por último, y el último paso, ¿no? Aceptar que todas las emociones son importantes, que todas son válidas, que no hay emociones correctas ni incorrectas, que en todo caso, si hay algo incorrecto son las conductas que asociamos a esas emociones, ¿vale? Pero que si somos más conscientes de las emociones en sí mismas y sabemos aceptarlas,
seguramente, y utilizando estas herramientas que he intentado compartir a lo largo de la sesión, podremos y sabremos gestionarlas de la mejor manera posible. Todo ello, en el fondo, también se resume en que todos estos pasos, en el fondo, son aprendizajes que duran toda la vida. Estamos en constante aprendizaje, nunca es demasiado tarde para poner en marcha este tipo de habilidades y este tipo de herramientas. No se trata de hacerlo perfecto siempre, ¿vale? Nadie actuamos perfectamente ante las diferentes circunstancias, pero sí se trata de tener todo esto en mente, de visualizar también cómo nos queremos sentir ante las situaciones, cómo queremos hacer sentir a nuestros hijos ante situaciones a veces complicadas o desafiantes y intentar, bueno, pues en el fondo construir los mejores recuerdos, ¿verdad? Así que en el fondo, y volviendo un poco a la metáfora que usaba al inicio de la presentación, intentemos, ¿no?, adentrarnos en este mar, no lo podemos evitar. En el fondo, seguramente nos enfrentemos a situaciones desafiantes con nuestros hijos durante gran parte de nuestra vida, pero como dice esta frase, ¿no?, ningún mar en calma hizo experto al marinero. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, no sé si Madre Mar nos puede comentar algo, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Ruth, un placer. Muchísimas gracias el haber podido escucharte. Estos 60 minutos un poquito más extendidos, porque siempre hay ese hándicap de la tecnología que al final nos hace las cosas más interesantes, yo diría. Pero nos has hecho pensar muchísimo y casi merece la pena el desengranar, ¿no?, cada una de las ideas, cada uno de los ítems que nos has compartido en esta tarde. De manera muy simpática, había una primera participación en el chat de la primera parte en la que te hemos podido escuchar, donde uno de nuestros telespectadores decía, ¿no?, dice, oye, tengo un hijo de 32, una hija de 23 y me reconozco más habiéndolos tratado como juez que no como científico. Y nos preguntaba, ¿hay esperanza? Es decir, ¿puedo cambiar algo? Claro que sí. Yo creo que una de las cosas que he comentado en la última diapositiva, ¿no?, siempre hay esperanza, siempre tenemos que aproximarnos a las habilidades emocionales con esa mentalidad de crecimiento, ¿no?, de que quizá pues no has sido bueno a la hora de entender las emociones de tus hijos o has enjuiciado más de la cuenta, pero que siempre hay ese espacio de mejora para poderlas entrenar y en el fondo, en realidad las habilidades emocionales, el desarrollo socioemocional es algo que nos va a acompañar toda la vida. Por tanto, siempre podemos hacer un poquito más, siempre podemos interiorizar este tipo de consejos, ponerlos en práctica en la medida de las posibilidades. Lo comentaba también al finalizar la sesión, ¿no? O sea, no debemos de muchas veces autoobligarnos a hacerlo siempre todo bien. Somos humanos, somos los primeros que perdemos la paciencia o que nos dejamos arrastrar por determinadas emociones. Es natural, forma parte del proceso, pero sí debemos de intentar equivocarnos lo menos posible, ¿no? Y en ese sentido ya solo el hecho de que una persona piense, ¿no?, si puede hacerlo mejor, ya es un gran paso. Hay otra intervención en el chat, Ruth, que habla de la importancia del autodiálogo y a qué edad consideras que ya los niños son capaces o es desde siempre, donde hay un poco ese punto de conexión. Bueno, pues realmente el autodiálogo, si seguimos, ¿no?, los hitos en psicología evolutiva, sabemos que el autodiálogo empieza a aparecer a partir de los 2 años y de hecho esto lo vemos muy fácilmente con los niños muy pequeñitos, ¿no? Los niños muy pequeñitos están jugando y están a la vez diciendo las cosas, ¿verdad? Ese autodiálogo al principio es externo, se realiza como si estuvieras hablando con otra persona, pero luego, a medida que vamos cumpliendo años, ese autodiálogo se interioriza. ¿Y qué ocurre? Que al interiorizarse empezamos, o a veces no somos conscientes de todas aquellas cosas que nos decimos que a veces no nos ayudan. Entonces, yo soy partidaria de que ese autodiálogo lo trabajemos desde los inicios, ¿vale? Es decir, incluso sabemos, porque hay muchísimas, y esto son teorías clásicas, ¿no? Antes
citaba a Vygotsky, porque de hecho Vygotsky fue uno de los grandes autores sobre este tema, ¿no? Sobre el habla privada, el habla egocéntrica, como una de las principales herramientas para trabajar la regulación emocional, para trabajar el pensamiento. Realmente nosotros a través del lenguaje podemos organizar nuestro pensamiento y de hecho el lenguaje de alguna manera precede también al pensamiento, ¿vale? Entonces, todo lo que podamos hacer en estos términos para que cuando un niño se enfrenta a una situación difícil, nosotros mediante nuestra verbalización pueda aprender a contarse su historia, ¿vale? Pueda aprender a interpretar la historia de una manera saludable, pues sin duda alguna va a favorecer o vamos a intentar favorecer un correcto desarrollo socioemocional. Por tanto, cuanto antes mejor, y si no es cuanto antes, también pensar que nunca es tarde, es decir, que también ahí está nuestra labor como padres, ¿no? El intentar, pues, fomentar en ellos que identifiquen cuáles son esos errores que tienen su autodiálogo, qué cosas se dicen cuando lo están pasando mal, cuando están enfadados, cuando están nerviosos, si ese autodiálogo le está siendo útil, le está ayudando, ¿verdad? También un consejo que puede venir muy bien es pensar, ¿qué le dirías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, ¿verdad? Porque a veces nos enjuiciamos más a nosotros mismos que a la gente que tenemos a nuestro alrededor. O a veces, fijaros una cosa también muy interesante, enjuiciamos más a las personas con las que tenemos confianza y no tanto a las personas con las que no tenemos confianza. Entonces, ser conscientes de cómo nos contamos la historia también es fundamental para que la podamos interpretar lo más adecuada y objetivamente posible y podamos poner en marcha estrategias para regularla. Ruth, siempre me da la sensación de que en educación emocional estamos todos un poquito como por estrenar, ¿no? Cuando uno acompaña a las familias, por ejemplo, en lo académico con los hijos, pues llega un momento que a medida que los hijos van creciendo, pues ellos dicen, madre, es que yo ya no puedo acompañar a mi hijo en lo que necesita de matemáticas o de lengua o de naturales, porque yo ya no tengo ese nivel. En cambio, en educación emocional, no sé si ya partimos de no saber qué hacer nosotros mismos, ¿no? A ver, sí. Ocurre que nos falta estructura, ¿verdad? O sea, nos falta como, por ejemplo, claro, en los contenidos curriculares clásicos, pues todos sabemos que para saber restar primero hay que sumar, que para empezar a multiplicar primero hay que sumar, ¿no? Es decir, tenemos como los pasos muy bien organizados, muy bien secuenciados, pero cuando hablamos de habilidades emocionales, realmente no tenemos muy claro cuál es el recorrido. Por eso yo intenté en la última diapositiva hacer como una especie de ruta que en el fondo nos lleva a entender que realmente las habilidades socioemocionales van de algo simple, que es identificar las emociones en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que posteriormente pasan por un estadio donde comprendo por qué me siento así y por último, ¿no? Cómo soy capaz de regularla. Muy difícilmente voy a ser capaz de regular una emoción si no he sabido ni siquiera qué estoy sintiendo, ¿no? O si no he sabido ni siquiera ponerle un nombre. Entonces, al menos contar con esta herramienta nos ayuda a estructurarlo, a tener un esquema, ¿no? Una estructura mucho más organizada y secuenciada de cómo puedo acercarme desde el punto de vista emocionalmente inteligente a las emociones de mis hijos. Por lo tanto, podríamos animar a todas las familias a que se siguieran formando en Ruler, que ayuda precisamente a esa sistematización de lo que pueden hacer también en casa, y que todos los adultos que tenemos niños, hijos a nuestro cargo, empecemos, ¿no?, por nosotros, aquello de ese autoconocimiento y esa autogestión. Sin duda alguna. La verdad que toda esta revolución, ¿no?, bueno, pues que lleváis haciendo vosotras en el sistema educativo y toda esta revolución que queremos que nuestros hijos, ¿no?, pues aprendan no solo los contenidos curriculares, sino también habilidades para la vida, realmente debe de iniciar en casa y debemos de trabajar lo más coordinadamente posible, escuela y familias, para que al final nuestros hijos reciban una educación lo más acorde posible, que estas herramientas en el fondo son fácilmente aplicables al contexto familiar. Yo he intentado hacer un resumen
muy breve de algunas de ellas, pero efectivamente, por supuesto, que animo a todas las familias a que se formen, a que participen de estos talleres, a que observen también lo que hacéis en las aulas con ellos, porque sin duda alguna todo ello va a favorecer, ¿no? un crecimiento pues lo más óptimo posible, ¿no? de nuestros hijos. Pues Ruth, te agradecemos mucho esta tarde, que en algún momento se nos ha hecho intensa por los problemas técnicos, sí. Y el agradecimiento también, ¿no? Te lo van dando desde el chat del canal, sobre todo, dice, pues por fomentar el desarrollo de esas habilidades emocionales tan necesarias tanto para nuestros hijos como para nosotros. Te reconocen como muy buena profesional, muy buena persona. Y los que te conocemos un poquito más directamente corroboramos esto que nos dicen en el chat, que es un placer escucharte y que nos has ayudado hoy precisamente a dar un paso más en ese surfear esas olas emocionales de las que no nos podemos desprender, pero en las que tenemos que aprender a navegar. Así que, Ruth, de nuevo, mil gracias por inspirar, por ayudar, por poner foco y claridad. Y pues deseamos el poder seguir contando contigo en todo este recorrido tan interesante. Ruth, muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a todas las familias que apostáis por este tipo de iniciativas y que estáis aquí pendientes, porque eso ya denota, ¿no? Vuestro interés y vuestras ganas de mejorar cada día. Muchísimas gracias, Madre Mar, por la oportunidad. Y como siempre, un placer poder verte, aunque sea virtualmente. Pues lo mismo, y desde aquí pues despedimos a todos los que os habéis conectado hoy, los que os vais a ir conectando, que esa es la suerte también de la tecnología. Hay quien puede compartirlo pues en directo, pero hay quien se reserva como papá o mamá pues un momento, ¿no?, del fin de semana. Así que mil gracias por la atención, pero sobre todo por ese interés de tomaros en serio la educación propia, pero de aquellos que tenéis a vuestro cargo, vuestros hijos, vuestros alumnos. Mucho ánimo y hasta el próximo Family Meeting. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.